Muy buenas a todos nuevamente. Allá donde se encuentren, vuelvan a sentirse cómodos porque ahora les traemos lo que nos han pedido bastante gente. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Cuál es su ideología, su estrategia? Y esto nos escribieron porque querían saber antes de la pandemia. Había muchas manifestaciones, muchas marchas que venían a Estados Unidos, marchas y otras manifestaciones de las mujeres, inclusive que se volvieron destructivas en algunos países. Pero bueno, ¿qué es este Foro de Sao Paulo? ¿Cuál es su ideología, su estrategia? ¿Extender el comunismo, el aborto, la ideología de género? Veamos. El Foro de Sao Paulo no es una organización cualquiera, sino que tiene un plan para Hispanoamérica. Y no es para nada inocente, se trata ni más ni menos que de extender el comunismo y los postulados del nuevo orden mundial, o sea, aborto e ideología de género, especialmente homosexualismo y feminismo principalmente. Esta organización de partidos de izquierda nació en 1990, impulsada por el brasilero Lula da Silva y el cubano ya fallecido Fidel Castro, y fue precisamente en este momento porque se había producido el fin del comunismo en Europa debido a la caída del muro de Berlín en 1989 y el fracaso de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y esto lo mencionamos en un comentario anterior. Bueno, el Foro de Sao Paulo se reúne en forma anual, su última edición, la celebración bajo el lema por la paz, la soberanía, la prosperidad de los pueblos, unidad, lucha, batalla y victoria. Suena bien, ¿no? Un contexto en el que además se celebraban encuentros particulares, por ejemplo, de jóvenes y mujeres. Los jóvenes se mostraron preocupados por cómo desde el imperialismo se viene promoviendo gobiernos de carácter antipopular y criticaron que los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, entre otros, vienen aplicando políticas neoliberales, xenófobas, racistas, que afectan el derecho de la educación y el acceso de los jóvenes a condiciones dignas para el empleo. Asimismo, señalaron que lo que ocurre en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia son claros exponentes de esta arremetida imperialista, defendiendo la legalidad y la legitimidad de Nicolás Maduro, y entre otros aspectos, como no, los jóvenes han respaldado las luchas feministas del continente, entre estas el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, y el desarrollo de la liberación de las mujeres frente al patriarcado. Yo creo que no es así. Bueno, respecto al encuentro de las mujeres, estas remarcaron su lucha por transformar el mundo y alcanzar el bienestar sostenido y sustentable con la justicia económica, social, política y de género, incluida la indispensable lucha por los derechos de la mujer trabajadora. En la declaración final de este encuentro hablan de exigir el respeto a los derechos humanos de las mujeres violadas por políticas neoliberales. Apoyan las masivas movilizaciones feministas realizadas antes de la pandemia en el continente. Entender que solo podrá triunfar la lucha por la igualdad de género si asumimos la lucha por la igualdad de clases. Solo desterrando el capitalismo será posible eliminar el patriarcado, lo pregonan. Bueno, pero ojo, porque el Foro de Sao Paulo llegó a hablar de compromiso, avanzar en una agenda de acción común con unos posibles puntos a partir de ellos. Y les menciono: el resguardo de los derechos de los pueblos para impedir los retrocesos, la lucha contra el imperialismo como expresión política y militante de las transnacionales y el capital como enemigo común de los pueblos, la lucha contra el patriarcado, la xenofobia, el racismo, la criminalización de la migración y en general contra cualquier forma de discriminación por motivos étnicos, religiosos, de género u orientación sexual. Aquí tienen el feminismo, la igualdad de género y el homosexualismo que tanto les gusta al nuevo orden mundial. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento y el respaldo al legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como una de las democracias más atacadas por el gobierno estadounidense y sus aliados, y el repudio a las medidas coercitivas unilaterales, bloqueo económico contra Venezuela y Cuba,
como forma de genocidio y violación masiva de los derechos humanos. Y por si esto les parece poco, el Foro de Sao Paulo también incide en otras cuestiones de distintos países de Hispanoamérica. Miremos. En relación a Argentina, se cargó contra la continuidad de Mauricio Macri por su política neoliberal, neocolonial y antidemocrática, dijeron. Asimismo, se criticó la falta de reclamo y decidida entrega de la soberanía de Islas Malvinas y su apoyo abiertamente a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner de Fernández para que regresaran al poder. En Bolivia, el Foro de Sao Paulo respaldaba al hermano, según ellos, Evo Morales, uno de los representantes más fidedignos de la patria grande, de unidad de los pueblos y naciones indígenas de América Latina y el Caribe, y por ende del pueblo bolivariano en conjunto. Pero esta dictadura cayó, hay que recordarlo. La nueva presidenta Janine Áñez Chávez es la esperanza de la derecha. En Brasil se apoyó la libertad de Lula da Silva, algo que sí consiguieron el pasado 8 de noviembre, al que consideran un preso político, o lo consideraban, e inocente, dicen. Además, protestaron contra la acción del juez Sergio Moro, quien luego fue premiado por lo que hizo con el Ministerio de Justicia de Jair Bolsonaro, principal beneficiario con la prisión de Lula da Silva. Bolsonaro es el presidente de Brasil y totalmente contrario a esta ideología política. En Chile se critica la agresiva agenda del gobierno de Sebastián Piñera. En Colombia se denuncia que Iván Duque entorpece el acuerdo de paz y lo incumple, claramente contrario al socialismo. En Cuba se habla de solidaridad con la revolución, cargando contra el criminal bloqueo ilegal económico, comercial y financiero que ejerce sobre todo, de acuerdo a ellos, el imperialismo de Estados Unidos. Su presidente Miguel Díaz-Canel es la persona que apenas cumple órdenes de la familia Castro, todavía comandada por Raúl. En Ecuador, el foro se muestra contrario a la persecución judicial contra los dirigentes progresistas y de izquierda del expresidente Rafael Correa y su grupo, con sendas sentencias ejecutadas, ministros en la cárcel, incluyendo su ex vicepresidente, y líderes que también coidearios fugados en otro país, sobre todo en México. Hay más de 15 líderes ecuatorianos que viven en México en esta oportunidad o en estos momentos. El presidente Lenín Moreno, quien vino del riñón de Correa, se volteó por una supervivencia política y se espera para Ecuador que a través de él se salga del famoso socialismo del siglo XXI, la desgracia de Latinoamérica. En El Salvador se rechaza la política exterior de Nayib Bukele y se apoya todavía al FMLN. Otra vez. En Guatemala se critica al gobierno del presidente Alejandro Gianmatei, servil de la derecha fascista, dicen. En Honduras tampoco les gusta el gobierno de Juan Orlando Hernández, a quien critican que es aliado de Donald Trump en Centroamérica. Yo creo que todos los presidentes de Centroamérica son o les conviene ser aliados del presidente de Estados Unidos. En Nicaragua se apoya el 40 aniversario, escucharon bien, el 40 aniversario de la Revolución Sandinista y ocultan la actividad genocida de Daniel Ortega. En Paraguay se denuncia la subordinación del gobierno neofascista de Mario Abdo Benítez conjuntamente con el de Bolsonaro de Brasil. En Perú se respalda al pueblo del Valle de Sambo, que enfrenta la agresión policial del gobierno de Martín Vizcarra en su lucha por preservar su territorio. En Puerto Rico se reitera su apoyo al ejercicio de la autodeterminación y su derecho a la independencia con su gobernadora Wanda Vázquez Garcet. En esta isla, hay que recordar, hay poco margen de acción para los políticos de izquierda porque es un Estado libre asociado de la Unión Americana. En Uruguay les falló la fórmula de Daniel Martínez y Graciela Villar, confiando en sus capacidades para ganar el cuarto gobierno consecutivo de izquierda y progresista. El presidente Luis Lacalle Pou, quien no es pichón del patriarca del socialista uruguayo José Mujica, así que el actual presidente de Uruguay es de derecha. En Venezuela se carga contra la instrumentalización y politización del sistema internacional de derechos humanos por parte de Estados Unidos para, dicen ellos, favorecer sus intereses y acciones de injerencia en nuestro continente y en el resto del mundo. La derecha internacional desconoce a Maduro y apoya a Guaidó. Los castigos económicos del gobierno solo lo paga el pueblo, lastimosamente.
Y por si lo anterior se les ha quedado corto, el Foro de Sao Paulo también reconoce en España concretamente a Cataluña y al País Vasco. En el caso de Cataluña, cómo no, apuesta por el derecho de autodeterminación y por su mismo carácter internacionalista, apoya todos los procesos de emancipación nacional y social que se expresan de manera pacífica y democrática. Bueno, en España tienen ahora una tendencia claramente socialista. El presidente Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, nombró a 3 vicepresidentes del PSOE y también nombró a un vicepresidente que viene de Juntas Podemos, así como escuchó. Así que la tendencia en España, que de paso ya aceptaron oficialmente ser o pertenecer al nuevo orden mundial. ¿Qué pasa en México? ¡Wow! Bueno, es una incógnita aún. No se ha mostrado abiertamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aunque ya se considera el nuevo líder de la izquierda. No lo creo personalmente, no tiene el carisma que tuvo Chávez, no tiene el liderazgo de Fidel Castro, pero los que le conocen de cerca dicen que México va por el camino del socialismo, como por ejemplo en Venezuela o en Cuba, a pasos rápidos. ¡Qué lástima! El Foro de Sao Paulo se unió al Grupo de Puebla, esto es lo más grave también. El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes políticos del mundo, fundado el 12 de julio del 2019 en la ciudad mexicana de Puebla. De acuerdo a sus fundadores, el objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. Siempre predican lo mismo. Está compuesto por presidentes, ex referentes políticos y sociales dentro del movimiento socialista y por académicos de 12 países de habla hispana. Ahora son socios ideológicos y comparten mismos intereses. Ahora se puede decir que la suma de estos dos grupos de tendencia política de izquierda se sumaron ya arriba de 100 organizaciones de diferentes países del mundo. Pero ¿quién fue el mentor de todo esto? Fidel Castro, un personaje visionario para mentalizar a jóvenes líderes de la izquierda latinoamericana. Al quedarse sin el soporte económico y por la supervivencia de la isla de Cuba, como de su ideología política, vio en Ignacio Lula da Silva un líder joven sindical, lo mentalizó y lo llevó a la presidencia de Brasil, luego a Dilma Rousseff, la continuadora de la política socialista en Brasil. Bueno, luego siguieron los Kirchner de Argentina, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, pero la tabla de salvación de Castro fue el nuevo líder carismático de Venezuela que nacía al final de la década del 90, inicios del siglo XXI, bueno, del siglo XX. Hugo Chávez, quien inclusive le regalaba, escuche esto, 100,000 barriles de petróleo diario a Cuba, y luego vendrían otros seguidores con ansias de fama y poder, como Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, que lo único que buscaban es el poder a costa de que empobrecer a los pueblos. Este es más o menos el Foro de Sao Paulo, unido con el Grupo de Puebla, y hay que entender, digamos, ellos son hasta cierto punto manipulados, financiados por la élite del gobierno oscuro que hemos hablado anteriormente, así que cuidado con esto, jóvenes, no se dejen engañar. Lo mío es apenas el comentario comentario de Manolo Ceballos, y ustedes tómenlo solamente como una guía, pero investiguen por ustedes mismos y saquen la conclusión, tengan la información adicional, porque de esta manera al menos sabrán ustedes defenderse de ser manipulados como lo están siendo ahora. Gracias, vamos a venir con esta misma sección, pero en el área espiritual con nuestra teóloga Marta García. Buenos días.